noches y bienvenidos una noche más a este especial Elecciones que realiza Televisión Guadalajara. En este caso, una especial Elecciones muy particular porque vamos a tener un solo invitado que ha tenido la amabilidad de someterse tanto a las preguntas de una servidora como a la de dos compañeros periodistas. Así que lo primero, dar la bienvenida y las gracias por sentarse con tres periodistas. Emiliano García Paje, el candidato del Partido Socialista a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Buenas noches. No crea que es un problema, al contrario, para mí es un placer y creo que incluso una obligación en plena campaña. Ya me gustaría que la televisión que pagamos entre todos, la de Castilla-La Mancha, nos hubiera dado a todos la posibilidad de una entrevista, con uno, con dos o con cinco, incluso un debate, ¿no? Que a estas alturas estamos ya en la mitad de la campaña electoral y ni Cospedal ni su partido acepta un debate, que me parece que debiera estar regulado. Vamos, de hecho lo vamos a regular algún día. Pues vamos a hablar de muchas cosas con Emiliano García Paje a lo largo de la próxima hora de este especial Elecciones que hacemos aquí en Televisión Guadalajara esta noche, y me van a ayudar en esta tarea de interrogar, entre comillas o sin comillas, como ustedes quieran, al candidato del Partido Socialista a la Junta de Comunidades, dos compañeros periodistas. Roberto Mangas, periodista del Heraldo de Henares, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Y también Rubén Madrid, compañero periodista de Cultura en Guadalajara y del Hexágono, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Habituales colaboradores en estos berenjenales en los que de vez en cuando nos metemos. La primera pregunta, candidato, ¿por qué les vemos tanto a usted y a María Dolores Cospedal en Guadalajara en campaña electoral, en esta campaña electoral? Bueno, aquí en Guadalajara. Sí, sinceramente, no sé, en el caso de Cospedal, yo quise empezar la campaña electoral en Guadalajara porque llevo muchos años, yo creo que desde el principio, desde el comienzo de la autonomía, y supe de las dificultades incluso de una parte de la sociedad de Guadalajara para aceptar el planteamiento autonómico. Yo creo que el paso del tiempo, la utilidad de haber visto una mejor educación, una mejor sanidad, una mejor infraestructura, ha hecho que también en Guadalajara arraigue el sentimiento autonómico. Y por tanto tengo muy claro que Guadalajara, que ha sido muy discriminada, ha sido bastante marginada, yo creo que aquí hay gente que se ha hecho la composición del lugar de que Guadalajara es poco más o menos que una plaza definitiva del Partido Popular, se haga lo que se haga, y han aplicado esa política un poco de donde hay confianza de asco, ¿no? Pues, y Guadalajara se nota mucho, un nivel de apartamiento desde el punto de vista autonómico tremendo. Por eso he querido empezar, sinceramente, porque me parece simbólico e importante. Si alguien le dice que es que aquí nos jugamos más o menos diputados, más o menos votos, a estas alturas se está engañando a sí mismo, porque no puedo decir, como decían los romanos, la suerte está echada. Está en el aire. Creo que hay mucho movimiento electoral, hay mucho voto en movimiento y, por tanto, en realidad puede pasar un poco de todo. ¿Guadalajara ha estado discriminada en estos últimos 4 años o Sí. venía de antes, o en los últimos 28? No, yo creo que estos 4 años en realidad ha habido un abandono en el conjunto de los servicios públicos y, por tanto, seguramente esto mismo que se piensa en Guadalajara se piensa en todos los sitios. No, yo creo que Guadalajara entró en el proyecto autonómico de una manera distinta. Hubo gente y dirigentes políticos que desde el primer momento hicieron un poco antirregión, pero no creo. Yo creo que hemos hecho muchas cosas en los últimos, en las 2 primeras décadas de la autonomía en la comunidad autónoma, o sea, en la provincia de Guadalajara. No creo que tuviera motivos para sentirse especialmente agraviada. Bien, es verdad que es una provincia muy singular. Diría incluso que son varias provincias en una. No tiene nada que ver la zona de Molina con la zona de Sigüenza, con la zona del corredor de Henares. Bueno, esa realidad de Guadalajara como provincia me ha hecho estar mucho tiempo aquí a lo largo de los últimos meses, porque hay que hablar más con la gente y, sobre todo, sabiendo que la realidad no es tan mediática como en otros sitios. Tienes que bajar más a la calle en Guadalajara que en otros sitios. Roberto Mangas. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Señor Paje, bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer. Gracias a ustedes. Retomando el tema con el que hemos empezado, hablando de que mucho visitan Guadalajara, quizás por el tema del número de escaños, aunque luego si eso hablaremos de la reducción de ellos, pero yo recuerdo hace 4 años que no dejaron 1 centímetro cuadrado de la provincia por recorrer ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Antes de pasar al tema del debate, que querría hablar con usted, porque dice usted que va a imponer los debates o va a regular los debates. Me gustaría saber si esos debates se van a regular no solo en la televisión pública, sino también en los medios privados y cómo lo va a hacer. ¿Usted cree que estos 15 días van a cambiar algo? ¿Esté usted aquí 10 días, 12, 14 o ninguno? Sí, la campaña es importante.
Sinceramente, mire, a mí me gusta la política más que a un niño una piruleta y no voy a pedir perdón por ello. Yo lo lamento para el que tenga odio cerval a la política. Me gustaría que la gente se comprometiera, incluso que se comprometiera donde quisiera. Yo creo que tengo muy claro mis posiciones y me gustaría que todo el mundo militara mi misma idea, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que España lleva unos años infartado como país, desde el punto de vista social, económico y político. No es casual lo que está pasando. Hoy los programas de máxima audiencia de los grandes medios nacionales ya no son ni los programas rosa, son programas de tertulia política. Yo no lo voy a criticar, lo que quiero decir es que indica un grado enorme de politización, pero además de politización por la vía nacional. Hay mucha gente que no sabe que lo que está en juego ahora son los ayuntamientos y que son las autonomías, que no está en juego otra cosa. Y que lo que está en juego no es poca cosa al mismo tiempo, porque entre ayuntamientos y autonomías gestionamos la mitad del presupuesto público. Y en concreto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gestiona, pues yo creo que 8 de cada 10 cosas que le importan a la gente en la vida diaria, la sanidad, la educación, prestaciones sociales, una parte importante de las oportunidades de empleo, ¿no? Por tanto, estas elecciones son importantes, llegan en un momento muy convulso. Yo quise utilizar una metáfora hace unos meses cuando empezó la precampaña, diciendo que el movimiento habitual en una carretera es del camión que va andando. Y por tanto, hasta que no terminas, no llegas a la meta, no sabes cómo va a ir. Pero es que ahora es como si fuera una cementera, ¿no? Es un camión que va andando, pero además va moviéndose. Y ya veremos cómo sale la mezcla. Es que muy breve, solo mi pregunta era si los 15 días sirven para algo, para movilizar mucho voto, poco voto, porque quiero recordar que hace 4 años la campaña se acabó por los grandes líderes, todos en Yebra, por ejemplo, sí, con el tema del no al ATC, sí, y ganó el sí al ATC con el alcalde que quería el ATC. Sí. O sea, ¿sirvió de algo todo aquello? Bueno, yo hace 4 años era alcalde, repetí de alcalde en Toledo y además contra todo pronóstico, porque venían muy mal los vientos para el Partido Socialista y para Zapatero, saqué una mayoría desconocida en Toledo. Por tanto, yo no hice campaña en Guadalajara hace 4 años. Cuando yo salí de la comunidad autónoma como consejero, la región estaba viento en popa, con estabilidad presupuestaria, crecíamos en todos los sentidos y por tanto yo quiero decirle que en los últimos años me he esforzado de reconvertir una situación que me encontré en Toledo de deuda en mi ayuntamiento, sin lloros, ni lamentos, ni quejas, en lo que es hoy un ayuntamiento con superávit, sin haber recortado servicios públicos ni haber tenido que despedir a nadie. Las campañas son importantes siempre. Es más, hay que hacerlas independientemente de que muevas más o menos. Es un derecho. No deja de ser, si reclamamos el derecho al debate, las campañas deben ser un debate, siempre que sean respetuosas, ¿eh? Para mí lo más importante es que llevo meses haciendo precampaña y campaña y no he escuchado todavía, no yo, por supuesto, no he escuchado a nadie que me haya presentado en un mitin insultando a nadie ni ofendiendo. Es muy importante esto que digo, ¿eh? Ahora, yo creo que sí, que en esta campaña es más importante que en otras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor piensa que se está discutiendo el futuro del PP como partido o el futuro de la izquierda, que no. Que el debate en esta tierra es Cospedal sí o Cospedal no. Y que quien quiera votar a Cospedal lo tiene fácil, vamos, fácil, sabe cómo es. Y sin embargo, es mucho más complejo ser útil con el voto de quien no quiera que siga Cospedal. Mi impresión personal es que 3 de cada 4 personas en esta región quiere que Cospedal deje de ser presidenta. Pero claro, de esas 3 de cada 4, seguramente hay muchas que piensan que hay distintos caminos para conseguir el objetivo. Y la realidad es la realidad. Y los que entienden algo de política y saben cómo se han desarrollado estos últimos años, es que con la ley electoral que ha fabricado de manera unilateral Cospedal, estamos en un momento en el que muchísimos votos de gente bien intencionada, bueno, toda, vamos a suponer que lo es, ¿no? Pero de gente que quiere conseguir su objetivo, que no se quiere quedar en casa y no opinar, ¿no? Que quiere conseguir un objetivo votando, es que se puede ir a la basura. Y esto está pasando en esta región, no se crea que en otras, en esta región. En ninguna otra han cambiado las reglas del juego a mitad del camino. Después hablaremos del cambio de las reglas del juego. Rubén Madrid. Sí, buenas noches también. Buenas noches. Antes de entrar en el detalle de algunas cuestiones de programa y de medidas, sí que quería preguntarle una cuestión de sensaciones. Percibo que se ha recuperado la marca PSOE, por ejemplo, para esta campaña, que era algo que hace 4 años no ocurría. Había ese distanciamiento por el efecto Zapatero, que se llamaba y demás. Sí. Veo también que están insistiendo un poco en un momento que también es muy convulso. Hace 4 años estaba el 15M, bueno, también era una situación compleja, ¿no? Lo que le voy a preguntar es, ¿qué le hace pensar que 4 años después han conseguido recuperar esa confianza de mucha gente que hace 4 años la perdieron,
hasta el punto de que, bueno, en Guadalajara hubo un resultado muy malo y que en las autonómicas se perdió por primera vez las propias elecciones, ¿no? ¿Qué le hace pensar que esto ha cambiado en estos 4 años? Mire, yo llevo tiempo en política y a estas alturas, digamos, no me dejo llevar así ni por argumentarios ni por eslogan, ¿no? Ni siquiera de mi partido. Hace 4 años hubo desgaste por Zapatero, es decir, había una directa a echar a Zapatero. Recuerdo que Zapatero dejó convocadas las elecciones para noviembre en pleno proceso de autonómicas, con lo cual es como una invitación a la gente a que se pronunciara previamente ya las municipales y autonómicas. Creo sinceramente, de manera autocrítica, que también había un cierto desgaste de la comunidad autónoma, del PSOE regional, quizás no suficiente como para haber perdido, pero que sumado al de Zapatero, de manera mayoritaria el del Gobierno de España, pues nos apartó del Gobierno. Por poco, en términos generales, por muy poco. Cuando se va a unas elecciones, la gente toma 2 decisiones, que pueden ser separadas o concentradas. Primero, decide si el que está lo está haciendo bien o mal y le deja o le echa. Esta es la primera decisión democrática. Yo creo que en España, además, desde el año 82, que casi todo el mundo fue a votar a Felipe González, gente de todos los tipos, y además no había nadie que echar, porque la UCD se había autodisuelto. En realidad, desde el año 82, la mayoría de la gente ha ido a votar básicamente para desalojar del poder al que está. Con más o menos fortuna, fueron contra Aznar, fueron contra Zapatero, fueron por supuesto contra Felipe, aunque costó 3 intentos. Yo creo que aquí la gente tiene bastante decidido ir para echar a Cospedal. Ahora, la decisión puede ser esa o puede ser a su vez constructiva. Venga, cambio a quien está, no me gusta lo que está haciendo, yo creo que yo tengo opciones de gobernar, no se equivoque. No porque sea ni más alto, ni más guapo, ni porque el PSOE se haya recuperado vertiginosamente. Es porque, sinceramente, estos 4 años son un botón de muestra brutal para muchísima gente de lo que no debe repetirse, ¿no? Yo creo que es evidente. Y nosotros podemos presumir de mucho de lo que hicimos y ser críticos con alguna de las cosas que hicimos, ¿no? Y yo lo puedo decir con tranquilidad, porque además estos 8 años no estuve en la comunidad autónoma, estuve en un ayuntamiento del que también puedo presumir. Pero yo lo que le planteo a la gente es, bueno, el que quiera que no repita Cospedal puede tener distintas opciones, distintas sensibilidades, puede incluso no caerle del todo bien el PSOE, pero sinceramente yo propongo un gran consenso en torno a construir, a recuperar, a reconstruir una región que en 4 años ha sufrido muchísimo y que hoy, a día de hoy que estamos acabando la legislatura, no está en la media de España. En España está empezando a soplar algo de viento. Aquí el viento que sople da lo mismo porque han vendido los mástiles y las velas. Aquí nos hemos metido en un hoyo mucho más profundo. ¿Había cosas mal cuando llegó Cospedal? Sí, hombre, sí, claro que las había. Es más, Cospedal es presidenta porque no todo iba bien. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? Siendo sinceros, pues yo creo que lo que iba mal lo ha empeorado, el empleo, 50.000 parados más, 100.000 habitantes menos, 70.000 desocupados, peticionarios de empleo menos. Las cosas no van bien. 40.000 chavales, que nos hemos gastado una millonada bien gastada en su formación universitaria, están hoy buscándose la vida por ahí, fuera de España, muchos de ellos. Candidatos, si las cosas iban... Lo que iba mal va peor, y muchas cosas que iban muy bien, de las que nos sentíamos muy orgullosos, que por mucho que se empeñen no eran culpables de la crisis, la sanidad, la educación no es culpable de la crisis, son víctimas de la crisis, va bastante mal, vamos. Candidatos, si las cosas iban mal, y por eso salió el Partido Popular y los ciudadanos les retiraron su confianza, ¿qué propone usted para que ahora les devuelvan la confianza a ustedes? Bueno, yo creo que la situación económica es una situación muy compleja que no hace que la gente le echara la culpa ni a Zapatero ni a Barreda. Popularmente todo el mundo dice, Zapatero culpable de la crisis. Bueno, yo creo que en su foro interno la gente sabe que la crisis no la trajo Zapatero. Es más, no creo que haya nadie en su sano juicio que provoque ninguna crisis, ni Rajoy. Yo creo que Rajoy quiere que las cosas vayan bien, sinceramente. Otra cosa es que acierten las soluciones. Por tanto, culpables no lo éramos. Ahora, la gente exigía soluciones, respuestas, que no se dieron. Y de ahí hubo pues una intención de cambio. La cosa va mal, si el PSOE no me lo está arreglando, que me lo vengan a arreglar otros. Ha llegado el Partido Popular, a mi juicio ha empeorado la situación y tenemos varios caminos, pero hay uno claro, que en el caso de Castilla-La Mancha es evidente, y es de entrada parar la sangría, parar el deterioro, el hoyo que se está produciendo. Pararlo,
Si con 4 años que hubieran exigido humildad, moderación, sencillez, mucho esfuerzo y dedicación del presidente, lo que nos hemos encontrado es lo que ha habido, no quiero ni pensar cómo interpretaría Cospedal un voto mayoritario. Si mañana la gente premia lo que ha pasado estos 4 años con mucho voto, no crean que eso se va a convertir en hospitales, en centros de salud y en residencias de mayores. Interpretarán que el camino correcto es hacer lo que han hecho hasta ahora, es decir, ir suprimiéndolo. Están convencidos. Yo a Cospedal le he escuchado más de una vez decir que con crisis o sin ella lo que tiene pensado para la sanidad y para la educación lo iba a hacer igual. ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido gobernando ustedes? Pues hay una parte que tengo clara y otra que quizás queda para un futurible, ¿no? Yo creo que nosotros hubiéramos discutido mucho más los límites y el corsé que nos han puesto financieramente. O sea, es que no puedo entender por qué Artur Mas o los convergentes catalanes pleitean con el gobierno de España para que no les ajusten al 1,5 sino al 2,5 y nosotros queremos ser los alumnos aventajados. Pero ¿alguien de verdad se cree que porque Merkel diga que el déficit tiene que estar en el 0,5 es que eso es ciencia económica? Cuando ni siquiera Alemania se aplica esa ciencia. No nos equivoquemos, aquí ha habido un juego político por arriba que ha marcado al gobierno unas directrices y que Cospedal ha seguido independiente e insensiblemente de la opinión de la gente. Pero estamos terminando la legislatura y llevamos 4 años con Cospedal que dice, oiga, como hay déficit tengo que seguir recortando. Bueno, pues terminamos la legislatura con más déficit del permitido. Cospedal hoy está gestionando el doble de déficit ¿Pero qué hubiera pasado si ustedes hubieran seguido gobernando? Del que permite la ley. Por consiguiente, lo único que puede prometer realmente es seguir recortando. No, yo creo que nosotros hubiéramos discutido por completo el corsé que nos han colocado. Hubiéramos pleiteado por un modelo diferente. Yo creo que hasta el Fondo Monetario Internacional, que ya es un poco de risa, o las autoridades de la Comisión Europea están reconociendo que el exceso de recortes provoca una precariedad que termina afectando los ingresos de la autonomía. Mire, los 100.000 habitantes que se nos han ido en 4 años suponen un hoyo a los ingresos de la comunidad autónoma mayor que todo lo que se puede imaginar nadie. Los 40.000 chicos y chicas que se han formado aquí, que nos han costado por media 100.000 euros en formación, que ahora están pagando impuestos y viviendo fuera, suponen más agujero económico a la región, más despilfarro que cualquier cosa que se pueda imaginar. Roberto Mangas. Señor Paje, algunas cosas, bueno, podemos estar todos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que nuestros chicos no se formen, trabajen, estudien y desarrollen su vida en la región? La ministra de Empleo, sí, que dice que es muy bueno el turismo laboral. Quizás a lo mejor me plantearía yo preguntar si es un problema único de Castilla-La Mancha o es de todas las comunidades, independientemente de quién gobierne, debido a esta crisis que a lo mejor el señor Zapatero no provocó. Obviamente estaría en la cárcel, ¿no? Porque cualquier gestor de una empresa provoca la mínima y acaba en la cárcel, pero a lo mejor quizás no quiso ni verla, ni a lo mejor quizás no puso los medios suficientes, o cuando los quiso poner, pues yo recuerdo que en el 2010 pegó el primer recorte durísimo a los sueldos de los funcionarios y a las pensiones, que las dejó congeladas por primera vez, ¿no? Entonces entiendo que a lo mejor el Partido Socialista no hubiera gobernado muy diferentemente a lo que han hecho el gobierno de Rajoy en algunas cosas, que seguramente no en todas, como usted bien dice, que a lo mejor no hubieran apretado tanto las tuercas, pero lo hubieran tenido que hacer. Al hilo de lo que decía usted de Cospedal sí, Cospedal no, yo lo que entiendo de fondo, lo que usted está queriendo decir es que ese consenso del que habla es hay que echar a Cospedal como sea, con el Partido Socialista, aunque sea con un quinto partito, cuatropartito, tripartito, no. Porque usted habla de consenso social para echar a Cospedal. No, yo creo usted no pactaría con todos, incluido Podemos, que no, ganemos... De entrada reclamo el peso cada día mayor de las personas en los partidos. Yo no voy a gobernar como Barreda, ni como Bono, ni Rajoy es Aznar. Cospedal es un caso único. Yo me entiendo con mucha gente del Partido Popular, créame, que llevo muchos años en esto. Lo de Cospedal es aparte. Yo creo que Cospedal es un problema incluso para su partido. Claro que tiene que ver con Cospedal, es ella la que decide. Y además en el caso de Cospedal es que decide ella. Yo creo que no deja chistar a nadie. ¿Usted ha encontrado un alcalde del Partido Popular que se haya quejado porque le hayan cerrado un centro de salud? Ni siquiera el de Guadalajara. Al revés, los tiene aplaudiendo. Esto es inaudito, porque yo soy alcalde de Toledo y le protesté a Barreda porque no me planteó lo que yo quería de universidad para mi ciudad.
pero si va en la lógica de las cosas. Yo creo que cada uno tiene que entender el peso de las personas. ¿Usted cree que detrás de Ciudadanos se puede conocer hoy a alguien más que Albert Rivera? Que no tengo nada en contra, ¿eh? Lo que quiero decir es que fíjese si pesan las personas que una sola persona, saliendo a la 1 de la mañana en Telecinco o en La Sexta, está consiguiendo levantar unas encuestas de un partido que está empezando ahora a buscar candidatos, como puede. Y a Podemos le pasa lo mismo. Si en vez de salir hablando tanto tiempo Pablo Iglesias, que francamente comunica bien, sale Monedero, vamos, no tengo la más mínima duda que no se comen un rosco. Por consiguiente, sí, tiene importancia. Yo sé lo que hubiera cambiado de no haber sido Bono el presidente y haber sido otro socialista. Y de haber sido Barreda o haber sido otro socialista. Por tanto, sí, creo que la política va en la dirección de confiar en las organizaciones porque vertebran, son necesarias. Yo creo en los partidos, ¿eh? Nosotros nos hemos esforzado como PSOE en tener candidatos en todos los sitios. Sí, pero señor Paje, pero ahora mismo no me ha hay contestado formaciones, a mi pregunta. hay formaciones en esta región que no van a tener representación en el 90% de los municipios. Por tanto, importan los partidos, pero importan las personas. Y yo creo que nosotros hubiéramos aplicado una política muy diferente. De entrada hubiéramos escuchado. Seguramente hubiéramos priorizado en los recortes. ¿Habría que ajustar? Seguramente. Hay formas de ajustar. Incluso en la crisis los recortes son de una manera o de otra, ¿eh? Por tanto, hubiéramos pleiteado mucho antes con el Gobierno de España y con Europa para que los recortes no tuvieran que ser de la misma manera. ¿Por qué ahora el Montoro no aprieta? ¿Por qué hay elecciones no aprieta y se aplica el déficit legal? ¿Por qué ahora se permite tener el doble del déficit permitido y al principio de la crisis no? Ahora porque hay elecciones. Bueno, yo creo que hay mucho de política y de política falsaria en este aspecto, ¿eh? Desde luego tenga por seguro que nosotros muchos de los planteamientos no lo hubiéramos abordado. Es verdad que Zapatero hizo algún recorte. Es un canapé comparado con lo que nos hemos visto. Y no solo nos ha costado 3 millones de votos, sino incluso un prestigio como partido tremendo. O sea, los más cabreados con lo que pasó en el 2010 fuimos nosotros, que nos está costando salir de nuestro propio problema y de nuestra contradicción. Sé que es complicado, pero le vamos a pedir un poco más de concreción a la hora de responder y un poco más de brevedad, porque somos tres y los tres tenemos muchas ganas de preguntarle muchas cosas. Pero yo solo perdona, es que solo le he preguntado me ha hablado del consenso de que hay que echar a Cospedal. ¿Cómo echaría usted a Cospedal? ¿Pactando con tripartito, cuatripartito, quintopartito? Esa es una pregunta, el otro es la introducción. El concepto no es echarla, yo quiero ganar las elecciones y por tanto que deje de ser presidenta. Es más, no quiero que se vaya. Incluso me interesaría que se quedara. Es más, incluso que viniera, porque yo creo que ha estado 4 años más en Madrid que aquí. No. Yo no. El concepto de charla es un... Mi lema es cambiar la región, pero evidentemente cambiar a Cospedal. Y yo quiero hacerlo con mayoría suficiente, sin necesidad de tener que pagar peajes. Y si no la tiene, pactaría con Ciudadanos, con Podemos. No, tengan conmigo una cosa muy clara, ¿eh? Yo no voy a hacer ningún tipo de cambalache con tal de ser presidente, ¿eh? Eso ténganlo por seguro en esta reunión que estamos viéndonos. No. Son los ciudadanos los que deciden. Lo que pasa es que yo llevo escuchando 4 años a todo el mundo diciendo que Cospedal ya está bien. Y entiendo que eso se tiene que traducir en votos. Yo creo que más claro el agua que se llevan a Murcia, vamos. En esta estrategia en la que Cospedal es poco menos que el demonio y tenemos que echarla, que es en lo que se resume un poco esta estrategia comunicativa, le he oído también apelar al voto útil. Voto útil cuando la lógica era, con Izquierda Unida sobre todo disputándose esos posibles votos o captando esa parte del electorado, se podía entender. En un panorama como el actual, donde hay tantas posibilidades de que entren otro tipo de opciones políticas en el Parlamento, podría entenderse que sea más difícil mantener este mensaje de voto útil y que lo que sí se ve abocado no es tanto a un cambalache como a tener que negociar después con los resultados que haya a partir del día 25, ¿no? Tengan por hecho que yo a cualquier precio no quiero ser presidente. Yo si la lectura de esa noche electoral es clara, estupendo, y si no lo es, yo no voy a hacer cualquier cosa con tal de o sea, pervertir el resultado electoral no me parece razonable. ¿Solo sería presidente si ganara? No, vamos a ver. Estamos en un sistema parlamentario, se trata de sumar entre todos mayoría, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. Además, quien me conoce sabe que somos así, ¿no? No me parece que sea un diablo Cospedal, ni quiero yo enfatizar en lo personal. Lo he resumido yo, ha sido... Bueno, lo que quiero decir es que Cospedal se ha convertido en el mayor problema de la comunidad autónoma. A los problemas que se encontró ella con la crisis, yo creo que se suman los que ha gestionado, ¿no? Y lo que ha conseguido. Yo creo que directamente que la mayoría de la gente quiere cambiar, pero aquí hay un hecho diferencial que me sorprende que no se comente más. O sea, aquí no está pasando lo mismo que en el resto de los sitios. Aquí Cospedal, hace 2 años,
sin hablar con nadie, que esto tendría que tener castigo, ¿no? Yo al que roba, código penal, y al que miente, urna. Hace 3 años cambió la ley electoral y cuando los diputados cobraban sueldo, que por cierto en esta región lo cobraban porque lo pidió el Partido Popular, y además me parece decente, que lo pidan y que lo reconozcan, que no solo puedan vivir de esto los que ya viven de otra cosa, y sobre todo si viven de otra cosa que no tenga que ver con la administración. Como digo, cuando cobraban sueldo, subió los diputados. Fue la misma Cospedal, y no creo que hace 10 años ni 15, antes de ayer, la que dijo que en esta región faltaba democracia y pluralismo. Empezó a aparecer Bárcenas, empezó a no poder inaugurar, empezó a no poder ir a los sitios sin 20 guardias civiles, empezó a ver que la cosa se le ponía difícil, vamos a hablar serios. Y recortó el número de diputados con la intención de que no se asome, que no se asome al Parlamento, que asomarse cuesta tener 2 metros de alto y poner muy caro el diputado. Por supuesto, intentando que no salga Izquierda Unida, ahora ya Izquierda Unida ni aparece en las encuestas, que no salga Rosa Díez, que tampoco empieza a aparecer en las encuestas. No contaba ni con Podemos ni con Ciudadanos. Pero este riesgo que algunos no ven, se está escondido detrás de las encuestas. Algunos de los que aparecen en las encuestas van a encontrarse con más dificultades para luego convertirse en escaños. Por eso alerto, que no haya arrepentimiento. El voto más claro y directo, sinceramente, para que Cospedal no sea presidenta, lo representa el PSOE. Nosotros lo que vamos a hacer en este punto es un pequeño alto en el camino, nos vamos y a la vuelta seguimos hablando con Emiliano García Paje, no se vayan. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir charlando con mis 2 compañeros periodistas, con Emiliano García Paje, candidato del Partido Socialista a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nos íbamos a publicidad hablando del cambio de las normas del juego, del cambio de la ley electoral. El Partido Popular ha cambiado la ley electoral, pero ustedes también la han cambiado. No sé si ustedes llegan al gobierno, si la van a volver a cambiar otra vez, o qué garantía tenemos de que si vuelven a salir ustedes, no la cambien también sin consenso. Yo sé que puedo aburrir mucho a la gente hablando de normas electorales y de estatuto, pero mire, no es lo mismo cambiar una ley electoral que cambiar un estatuto de autonomía. Para entendernos, no es lo mismo cambiar la Constitución con los votos de un solo partido, y un estatuto de autonomía es como una Constitución en pequeño, es una parte de la Constitución española, que requiere un consenso muy mayoritario, que cambiar una ley. Por tanto, el PSOE en su momento propuso un cambio electoral, lo llevó a la campaña electoral, intentó reunirse 5 veces con Cospedal, que rehusó reunirse ni negociar, y se propuso un cambio. En este caso le aseguro por mis hijos que por más que he querido hablar con Cospedal del cambio, ya me dijo un día que no había nada que hablar y que estaba todo decidido y punto. Por tanto, esa es la verdad, lo demás es engañarse. Y una cosa muy fuerte es cambiar la ley electoral, pero lo más duro es cambiar el estatuto de autonomía. Es el primer caso en toda la democracia que se cambia un estatuto de autonomía con los simples votos de un partido político. Es que ni Ibarretxe se le ocurrió. Es muy fuerte. Si ustedes alcanzan el gobierno, ¿van a cambiarlo? Solo si hay consenso. Ese es un compromiso que tengo muy asumido. Solo si hay consenso. Hay que cambiarlo, porque estas reglas del juego están pensadas para infartar el sistema democrático, ¿no? Le va a salir mal la trampa, como a todo el mundo que hace trampa, ¿eh? Es la fortuna de este sistema, que se corrige solo. Pero es evidente que hay que llegar a un consenso donde se sienta incluido la mayoría, ¿no? No me importa, si hay más gente que pueda tener representación en el Parlamento, estupendo. Y no tengo fórmulas cerradas, ¿eh? No rechazo ni siquiera el modelo de circunscripción única en toda la comunidad autónoma. Yo no rechazo nada. Lo que me importa es que sea lo más consensuado posible. Roberto. Hombre, mira, es usted de los míos, con la circunscripción única, enhorabuena. Creo no la rechazo, tiene sus defectos también, pero... Veríamos a ver si algún día o tiene opción de gobierno o consensuar con el partido que gane el gobierno, a ver si lo consiguen, porque creo que es la más justa, ¿no? Yo le iba a preguntar, hace 4 años, cuando salió el PSOE del poder, aparte de por la marea antizapatero de la que usted ha hablado antes, la crisis y demás, también había mucho de cierto el tema de numerosos casos que la gente no entendía en Castilla-La Mancha. Estaba el caso Castilla-La Mancha, el aeropuerto y demás, donde parece que el dinero venía donde no debía, ¿no? Eso hizo mucho daño al PSOE. En estos 4 últimos años no hemos tenido casos de estos. ¿Usted tiene algún sistema para evitar que sus colaboradores o que desde el gobierno que usted presida se vuelvan a dar estos casos de amiguismo donde se conceden préstamos multimillonarios y demás que luego acaban en bancarrota y donde pueda afectar a las arcas? Porque no olvidemos que
la Junta de Castilla-La Mancha dejó a deber un montonazo de dinero en 2011. Ahora tiene una deuda grande también consensuada, ¿no? y auditada, pero entonces había una deuda, además, según se denunció por el síndico de cuentas, oculta muy grande, ¿no? ¿Qué va a hacer usted para evitar esos casos donde el dinero público no vaya donde no debe ir? Bueno, yo en el Ayuntamiento de Toledo me encontré más deuda en proporción que la que se encontró Cospedal. Es más, me hubiera gustado que Cospedal fuera conservadora y hubiera dejado las cosas como se las encontró. En toda España había deuda. En Castilla-La Mancha, en Valencia, en Murcia, que gobernaba el Partido Popular. Popular. Eso no me vale, señor Paje, hábleme de Castilla-La Mancha. Hombre, no, pero me parece razonable porque la porque economía... el aeropuerto de Ciudad Real era el de Ciudad Real y Caja Castilla-La Mancha era la primera, por cierto, la primera rescatada con dinero público. No, si le voy a hablar de eso, no está rescatada. Bueno, 10.000 millones de inyección. No está rescatada, está absorbida por otra entidad. Sí. Pero le voy a hablar de eso, pero no crea, la economía es global, hombre, por Dios. Es que aquí, es que la mayoría de las comunidades autónomas en plena crisis la gobernaba el Partido Popular y pasaba lo mismo. Y comunidades autónomas más débiles, más vulnerables, probablemente como la nuestra, posiblemente sí. ¿Que a esta región le pillaron con los créditos a medio pagar de hospitales, de centros de salud? Claro, porque antes se pedían los créditos para hacer inversiones. Cospedal ha doblado la deuda de esta región en 3 años, para no hacer nada, para pagar gasto corriente, a un precio verdaderamente insufrible. Por tanto, no nos equivoquemos. Cospedal lo que ha utilizado son 26.000 despidos, que es ahondar el agujero, recortar y degradar todos los servicios públicos, expulsar a 100.000 habitantes de aquí y al mismo tiempo irse al banco a pedir 6.000 millones más de deuda pública, cuando se encontró 7.000. Y vamos a casos concretos. No es cierto. A mí me da igual el aeropuerto de Ciudad Real, no me ha gustado nunca. Pero no nos engañemos. No es el de Castellón, el de Castellón era dinero público, el de Ciudad Real es todo dinero privado. A través de la Caja. No, perdón, dinero privado. De una entidad financiera también como la Caja, que en buena medida es de ahorradores privados. Pero no nos engañemos, ahí no ha habido ni trampa ni cartón ni dinero público, ni le ha costado un dinero público. Se lo puede preguntar usted, ¿sabes a quién? Al director comercial al que se encargaba de vender el aeropuerto, que era el marido de la alcaldesa de Ciudad Real. Pues por favor. En ocasión se lo preguntaré. No, hombre, pero que a estas alturas es bastante curioso que algo como el aeropuerto de Ciudad Real, que fue una iniciativa de los empresarios de Ciudad Real, con consenso de todos los partidos políticos en Ciudad Real, se pueda convertir en una arma arrojadiza sin haberle costado un dinero, ni un solo euro, a la Junta de Comunidades. No se crean los cuentos porque es que eso parecería la televisión de Castilla-La Mancha. Costó dinero público, señor Paje. Rubén. ¿Perdón? Sí. No, pero es así. Que costó dinero público, digo, señor Paje. No. Porque había que salvar la Caja. No, perdón. La Caja era la que se había metido, pero no quiero monopolizar el debate. No, en la entidad financiera, incluso teniendo directivos que están ahora con investigación judicial, no lo están por haberse llevado dinero, como Rodrigo Rato, ¿eh? No están por haber hurtado un duro. No están por eso, no están por eso. Quiebra una caja. No, la Caja fue absorbida por otra entidad con unos criterios que marcó el Banco de España. Con 10.000 millones de dinero público, que tuvo que avalar el Ministerio de Economía con la señora Salgado de ministra, acuérdese, señor Paje. Pero perdone, muchas otras entidades fue la primera, se han salvado con dinero público. Fíjese usted, si en vez de estar la señora Salgado o Zapatero y haber aplicado esa medida hubiera estado el señor Rajoy, hubieran metido dinero como con Bankia. Eso sí, y le hubiera preguntado igual. En un 5%. Vamos a la Caja de Castilla-La Mancha se hubiera salvado con Rodrigo Rato, fíjese. Con Rodrigo Rato, con Montoro. Esa es la verdad. Yo voy a seguir pidiendo números, pero números en el sentido de que muchos ciudadanos le están oyendo estos días decir que hay que recuperar el gasto, seguir el gasto social, educación, en sanidad, seguir cumpliendo con los dependientes. Obviamente no se está haciendo lo que mandaba la ley en su día de dependencia. También quieren recuperar las obras obviamente del Hospital de Guadalajara. Claro, todo esto es posible, es realista a día de hoy, porque volvemos un poco a lo mismo. Hace 4 años, las obras, por ejemplo, del hospital se dejaron de pagar prácticamente y luego vino ya Cospedal y las paralizó. ¿Es realista todo ese tipo de gasto, tal como está la economía hoy por hoy? Las obras del Hospital de Guadalajara no se dejaron de pagar. Hoy estaríamos terminando la legislatura y no se habría terminado la obra. Es más, hoy todavía el gobierno autonómico no hubiera tenido que desembolsar un euro de la inversión. Es que hay mucha mentira. Le pongo el caso de mi ciudad, de Toledo. Teníamos un hospital en marcha. Un hospital que cuando Cospedal estaba en la oposición decía que llegaba tarde y que era pequeño. Prometían otro al lado, a 30 kilómetros, en Illescas. Financiado en buena medida con créditos muy baratos de Europa, que se han perdido.
Para la obra, 800 personas a la calle, 4 años de asfixia de la sanidad en todos los sentidos, en la ciudad de Toledo, brutal. Llega y me presenta un proyecto ahora de nuevo hospital. Podría entender que sea más bonito, más feo, pero por lo menos más barato, ¿no? El hospital que presenta Cospedal 500 millones de euros más caro. ¿Sabe por qué? Porque lo que están introduciendo es el concepto de negocio con nuestra salud. 450 millones de beneficio le garantizan a la empresa. Y volviendo a Guadalajara, ¿es realista volver a plantear, por ejemplo, un campus como el que se planteaba en el polígono del Ruiseñor, las obras del Hospital El Ritmo que se planteaban, que la empresa... Piensen una cosa. Cuando estalla la crisis en España, la deuda del sector público es el 65%, de las más baratas de Europa. Que no se engañen. La sanidad no tiene culpa de la crisis, es víctima de la crisis, como lo es la educación y los servicios sociales. En España, el endeudamiento era privado, 300%. ¿Qué es lo que sucede? Que si el sector público se dedica a quedarse con la deuda privada, como ha hecho el gobierno con Bankia, no con la Caja de Castilla-La Mancha, obviamente al final la deuda es pública. Y entonces, haber cogido esa deuda privada nos llevará mañana a tener estrecheces para seguir invirtiendo en hospitales y en otros centros de interés de inversión. Pero no tenemos más remedio. O la región rompe el ciclo de caída y lo tiene que hacer con una conexión evidente de energía pública y privada, o los 4 años en los que nos metemos de economía en declive pueden ser irreversibles. ¿Tenemos margen? Claro que lo tenemos. Entre otras cosas porque estamos hablando de inversiones, no me lo tomen a mal, en diferido, de inversiones diferidas en el tiempo. Hablamos de grandes inversiones que no se financian mañana, que se financian a lo largo de los próximos años. La inversión es lo único que garantiza el crédito y al revés, solo hay que pedir créditos para invertir. El hospital de hoy lo tienen que pagar los enfermos de hoy y los de dentro de 10 años. Lo que no vale es irse al banco a pedir dinero para salir del paso, que eso realmente es lo que nos termina costando muy caro. Vamos a poner más temas encima de la mesa. ATC, fracking y energías renovables. ¿Qué es lo que tiene que decir el Partido Socialista y por qué hay que creer al Partido Socialista en lo que dice? Bueno, yo creo que en el ATC teníamos un acuerdo, entre otras con Cospedal. ¿Quién quiere un agujero nuclear? ¿Quién quiere un agujero lleno de bidones radiactivos? Aquí han pasado 2 cosas graves. 3, diría. Una, que Cospedal dijo que iba a negarse, pero no se ha negado. Ha puesto por delante su interés como secretaria general del partido. Alguien se tenía que comer el marrón del cementerio nuclear en España. Y lo mismo que el presidente de Murcia o el de Valencia agradecieron al ministro que no se lo llevaran allí, aquí encima coge y se va con el ministro de Industria a decir, como si fuéramos tontos, decir, oiga, dennos gracias que tienen ustedes una suerte, les ha tocado la lotería, como si fuera a ver no sé cuántos hoteles de 5 estrellas en torno a un agujero nuclear. Hombre, por favor, como menos que no nos tomen por estúpidos. ¿Sabe lo que vale el agujero nuclear? Un cementerio. Cementerio nuclear, ¿lo que vale? Que están todavía por hacerse los informes de seguridad. Se han hecho negocios, pero todavía no se sabe si es seguro o no, ¿eh? ¿Sabe lo que vale? 900 millones de euros. Ese agujero nuclear vale más que todas las obras de los hospitales de Castilla-La Mancha juntas. Es la realidad. Fracking lo veo muy evidente. Yo creo que no tenemos necesidad ninguna de ser conejillos de indias. Y a estas alturas me parece bastante lamentable que el gobierno de la comunidad autónoma no se haya opuesto a medidas de experimentación que no están para nada garantizadas y que donde han empezado están incluso empezando a desdecirse como en Estados Unidos, ¿no? ¿Y energías renovables? Energías renovables, lo peor que ha pasado es lo que han hecho, que llevamos 10 años, 15 años, todos los partidos diciendo que es lo mejor, invirtiendo dinero público, diciéndole a las empresas que inviertan porque son energías que solo van a tener retorno después de mucho tiempo, y a mitad de tiempo, a mitad de partido, han parado el partido. Y han dejado a muchas empresas colgadas. Esto es lo peor que puede pasar, porque además introduce un concepto de inseguridad en el medio y en el largo plazo tremendo. Pero si esta región se había convertido en una región pionera en energía renovable, estábamos consiguiendo que casi toda la energía que consumimos venga por energía renovable. Por favor, ya que tenemos sol, si no tenemos petróleo, tenemos que usar el sol, si es de sentido común, hasta mi hija y mis hijos lo entienden. Roberto. A mí me gustaría plantear el tema de energías renovables como alternativa de futuro, pero ¿a qué precio? ¿A precio para que ahora que estamos hablando de ayudar a las familias para pagar el recibo energético, si vamos a invertir en dinero público, como dice, tanto, a lo mejor no sale rentable ahora y a lo mejor hay que dejar más margen a la iniciativa privada? En cuanto a la ATC, solo puedo recordarle que
toda la ciudadanía de la zona donde se instaló y además de la Asociación de Empresarios, la ciudad de Cuenca y demás, parece ser que lo felicitó. No sé yo, cuando hay multitud de países de Europa, qué riesgos se ven para que haya un ATC, que parece ser que no hay ningún riesgo cuando se hacen las cosas con seguridad. Pero a mí lo que me gustaría preguntarle, dentro de de energía que le ha planteado Rosa, la última, y era energía nuclear. Energía nuclear. ¿Volverá usted a los tiempos donde se planteaban las tasas por las energías nucleares o va a pedir el cierre de las centrales nucleares, bueno, en este caso de la central nuclear de Trillo, o va a pedir que no haya más prórrogas y demás? ¿Qué opinión tiene usted sobre la energía? Porque además nos afecta mucho a los ciudadanos de Guadalajara. Sí, mire, alguna puntualización. Toda la energía la producen empresas privadas en España, ¿eh? No la empresa, todo es iniciativa privada. Pero vamos, es un concepto de empresa privada muy curiosa, porque es a costa de dinero público. Las renovables, por ejemplo. No, y las no renovables. No nos engañemos que aquí todas las operadoras o lo cobran a los ciudadanos o lo cobran en impuestos. O sea, no nos engañemos, ¿eh? Otra cosa es que haya cargos públicos importantes del Gobierno de Castilla-La Mancha o familiares que estén en consejos de administración de grandes operadoras energéticas, ¿eh? Que negocian con la comunidad autónoma. Eso es más grave. Eso es la única parte, digamos, pública que tienen las operadoras. Segundo, el ATC, a mí, no, miren, yo soy una persona responsable, que yo sé que en algún sitio se tiene que colocar un cementerio, pero es que aquí habíamos pactado que no. Por tanto, lo que critico es que Cospedal dijera que no y luego se lo trague. Y encima nos quiera convencer de que está bien. Y no nos equivoque, es un desastre. ¿Usted cree realmente que en torno a un cementerio nuclear se van a instalar negocios, por ejemplo, para producir alimentos? Y un parque científico nuclear también por ejemplo, en el proyecto, señor Paje. Pero, por ejemplo, se van a establecer... ¿Usted sabe la cantidad de agricultura que hay en torno al cementerio nuclear? Que están asustados de que pueda extenderse una tesis de contaminación, y yo soy el primero en negarla, ¿eh? No. ¿Usted cree que va a haber en torno a un cementerio nuclear hospitales, va a haber hoteles de 5 estrellas, vamos, que vamos a hacer un turismo social para ver un agujero nuclear? Pero tenemos un parque científico nuclear que se va adosado a la base nuclear. Pero que esos son cuentos. Hombre, eso es lo que va en el proyecto, no tenemos que fiar del proyecto, que son cuentos que les están contando. Bueno, pues dígalo usted en campaña que es mentira, porque yo no lo he oído decir a ningún socialista que es mentira que vaya ahí el parque científico nuclear al lado del ATC. Pero ¿qué parque científico nuclear, por favor? Es un agujero donde van a ir bidones. Eso lo conocemos todos. Ya está. Y todavía no han hecho ni siquiera los estudios de seguridad nuclear. Y ya han tenido que dimitir, ya han tenido que cesar. Algo habrán hecho mal, ¿no? Pero no han explicado. Ya han tenido que cesar al presidente de la empresa. Porque se ha gastado mucho dinero y todavía no sabemos si realmente el sitio es adecuado. Hombre, por favor, vamos a ser serios, ¿eh? Que yo creo que en energía lo importante es que en España llegáramos a un consenso todos. No se ha hecho bien la cosa nunca, ni con el PSOE ni con el PP. Y se necesita un pacto de Estado en realidad con energía. La energía nuclear, yo no soy ni favorable ni contrario. Me da miedo por lo que tiene fundamentalmente de riesgo, como cualquier vecino. Pero no nos engañemos, es una energía que se consume. No crea que queda tanto uranio en el mundo. Y cuesta mucho producirla. Ahora los grandes entendidos de energía lo que te dicen es que cuesta poner en pie una central nuclear porque vale mucho montarla y mucho producir esa energía. No se equivoque. De hecho, los alemanes, después del accidente de Japón, están cambiando toda su política energética. Los alemanes, ya que los utilizamos de medida para otras cosas, parece razonable que los imitemos en esta. No sabemos, yo no soy fundamentalista, ¿eh? Ni en esto ni en nada. Sí, yo hilando un poco con esto, además, quería hablar de medio ambiente y de posibles nichos de empleo, y creo que viene muy bien al caso, porque siempre he pensado que, por ejemplo, debates como el del ATC o el de las centrales nucleares, cuando hablas con la gente de los pueblos, necesita, para poderles convencer de que eso no es la mejor opción de futuro, darles una alternativa. Aquí, por ejemplo, se cerró Zorita y el Pato de Zorita fue un auténtico fracaso como alternativa a todo aquello. Entonces, querría saber, más allá de ese no a la energía nuclear, por ejemplo, no me traigan el ATC, a pesar de que hay gente que lo ve como una opción de futuro. En Yebra la gente había mucha gente que opinaba así, o en los pueblos nucleares. Hay gente en Zorita que directamente te diría que por ellos que se pusiera otra central nuclear. Claro, yo creo que falta un modelo alternativo para plantear a esa realidad que viven en los pueblos. ¿Cuál es la realidad social para estas zonas en concreto y en general para toda la zona rural de Guadalajara que necesita un revulsivo? Pero en realidad en todos los sitios donde hay energía nuclear o cualquier tipo de proyecto conflictivo,
no hay más población. Sufren despoblación. Se mantienen con mucha compensación. Tienen más recursos que en otras zonas que no. Sí, los Otra ayuntamientos cosa es cómo se tienen. utilicen. Los ayuntamientos tienen. Y donde se instala un molino de viento, También. el ayuntamiento es rico. Sin contaminar, paga los mismos impuestos. Un molino de viento que. Pero hay un modelo hay nichos donde se pueda en Villar de Cañas sí, efectivamente, va a haber unos cuantos propietarios que van a ganar dinero vendiendo las tierras. Y alguno va a estar trabajando, a lo mejor, con suerte, en la obra mientras se hace la carretera de acceso. Pero ¿cuánta gente cree que va a dar empleo un recinto donde se encierran bidones? Más que un terreno vacío, dará. Hombre, ya, Otra pero- cosa es que planteemos una alternativa Hombre, ya, a todo pero, esto. pero ¿no? yo creo que hay que tener No sé si me seriedad. está entendiendo. Es decir, que yo ¿Cuál es creo el modelo que va a haber menos gente alternativo? trabajando que en esta televisión y la inversión son 900 millones de euros. Sí, pero no sé si está- Fíjese la de televisiones que hacíamos con 900 millones de euros. No sé si me está entendiendo. Yo lo que me estoy refiriendo es que algún modelo hay que plantear. ¿Cuál es el modelo que el Partido Socialista plantea para el desarrollo rural? ¿Hay nichos que se puedan aprovechar Bueno, a fondo? La gente Por en supuesto. Molina lo está pidiendo Por a gritos. supuesto, hombre, si es el modelo de desarrollo rural fuera un cementerio nuclear, pondríamos uno en cada pueblo, es evidente. Yo el modelo por el que hemos apostado nosotros siempre es porque los cementerios nucleares estuvieran cerca de donde se produce la energía nuclear. Ha habido centrales nucleares que se han ofrecido, ya que han producido energía, a acogerla. Pero bueno, la decisión se tomó de otra manera y seguramente con una componente que yo no entiendo, pero desde luego nefasta. Usted sabe que casi todas las centrales nucleares, también aquí en Guadalajara, tienen un mini depósito donde se Sí, entierran. claro, los ATIs. Pues parece razonable, hombre. Yo creo que hay que... Pero la actuar TC con cabeza. depende de la decisión política, no de la central nuclear, y así salió la cosa, desde luego. Sí, Yo fue una le decisión quería preguntar, política, señor claramente, Paje, sí. Una decisión que política. Ya que no me ha contestado qué hará con la central nuclear de Trillo, si va a pedir su cierre o se va a callar y va en mal, voy a volver a... sí le he contestado, ¿eh? Sí, He que no dicho es ni que yo- antinuclear ni pronuclear. No, le he dicho que yo someto esa decisión a un acuerdo de Estado. Eso es una contestación. Es decir, es que me parece más importante que no juguemos cada 4 años con estas políticas a jugar cada 4 años con estas políticas. Y por tanto, sí es una contestación. A lo mejor no es la que usted quiere, pero es la, No, es no la que digo yo porque creo. la cuestión de Estado que la ATC lo aprobó el gobierno de Zapatero y lo resolvió el gobierno de Rajoy. Es decir, el PSOE en principio no es anti-ATC y sin embargo en Castilla-La Mancha se volvió anti-ATC. Pero bueno, yo le quería preguntar No, por la ATC la hora viene de que antes estoy del viendo. gobierno de Zapatero incluso, Sí, ¿eh? Viene de hace sí. 20 años. Bueno, Miguel Sebastián. Tu ¿Qué pregunta. recortes de los que usted denuncia todos los días? Porque en la calle hay, si vuelve el PSOE, ¿qué es lo que ha hecho Cospedal? Por ejemplo, sueldos de funcionarios, por ejemplo, en dependencia, en sanidad, sobre todo en urgencias, en demás. ¿Qué recortes va a revertir? Primeros. Prácticamente todos. Sí. Va a costar. Yo no me engaño. Yo quiero construir 3 pactos para la recuperación de los servicios públicos y para la recuperación económica. Tiene que funcionar todo, es decir, sin crecimiento económico es muy complicado allegar fondos a la Administración para revertir la situación de crecimiento y también de recuperación social. Este es un puzzle que va a costar. Ahora, en estos 4 años... ¿Cuáles serían los primeros? Cospedal ha cogido el puzzle y lo ha descolocado todo. Y yo no soy tonto, yo creo que dentro de 2 años, si soy presidente, voy a pasar 2 años muy malos en la primera parte, gestionando además la ansiedad de todo el mundo que querrá colocar su pieza a la primera, y le pasará, si usted ha hecho puzzles como me pasa a mí, que al principio lo pasas muy mal hasta que empiezas a ver el dibujo, pero va a pasar. Y tiene que encajar una cosa con la otra. En la política social genera empleo y genera riqueza y genera ingresos. No le ha pasado nada más grave en toda la democracia a la ciudad de Cuenca que los 500 despidos del hospital de Cuenca, que le va a costar mucho remontar a la ciudad de Cuenca. Y usted dice, ¿eso es que se lo ha ahorrado Cospedal? ¿Qué va? Lo está pagando el país a través de seguros y a través del paro. Y por supuesto lo están pagando los comerciantes, los autónomos que dejan de ingresar. No nos equivoquemos, la economía es un ciclo, es un circuito que funciona. Y la parte pública inyecta dinero a la privada y la privada a la pública. Y aquí se ha cortocircuitado, es como si se hubiera hecho un cortocircuito. Hay que recuperar el fluido en el mejor sentido de la expresión. Y por tanto, mis pactos, los que pretendo de aquí al final de este año, antes de esta Navidad, llegaré a acuerdos con todo el mundo para fijar una agenda de recuperación. Soy el más interesado, además, en gestionar esa ansiedad que se va a crear y poniendo por orden, primero esto, segundo lo otro, y a medida que vamos recuperando una cosa ya verá cómo va cambiando la color. Por supuesto, en el ámbito de la función pública, una de las cosas que quiero quitar son las horas COSPE, improductivas. Tener a los funcionarios machacados, sobre todo a los de Castilla-La Mancha, o haber condicionado a los funcionarios de esta tierra un 3% de sueldo menos que la media. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ¿Han tanto, hecho sí, hay cálculos ya medidas. de Estamos- económico de lo que costará eso? Mucho. Mucho. Pero lo que cuesta es no hacer las cosas. Lo que cuesta es no proponérselas.
Si alguien creerá que cerrar la planta de un hospital es difícil, no es difícil, es facilísimo. Puede ser doloroso, es doloroso para la gente, pero para los cargos públicos que no reciben a los clientes, a los usuarios, ojos que no ven, corazón que no sienten. Si lo fácil es recortar. Mire, le voy a poner un caso concreto. De manera breve, estamos en la recta final. Yo llegué a la alcaldía de Toledo, me encontré 29 millones sobre un presupuesto de 80, bastante más que la Junta, a proporción. 29 millones de euros de facturas sin pagar. Ni me he puesto a llorar, ni lo he publicado en los periódicos comprados, ni en la televisión manipulada. Lo he arreglado. Y no he despedido ni funcionarios, ni he recortado servicios públicos. Y presento un presupuesto con superávit. Y encima, los impuestos los he fijado asumiendo los que proponía el PP. Oiga, opciones hay, Es decir, que se trata de estar encima y, sobre todo, yo no prometo milagros. Lo que sí prometo es dedicarme las 24 horas del día a esta tierra, porque no estando aquí, ni se conocen los temas ni se pueden arreglar. Estamos en la recta final prácticamente del programa, no me gustaría que se fuera sin hablar de agua. Por supuesto. Usted asegura que usted nunca se plegará a los intereses del Partido Socialista si están por encima de los intereses de Castilla-La Mancha. Por supuesto. Durante casi 30 años el Partido Socialista en algún momento se plegó a los intereses del Partido Socialista a nivel nacional y no cerró el problema y la guerra que había en materia de agua en esta comunidad autónoma y en esta provincia. Nunca nos hemos plegado, hemos perdido batallas, pero no nos hemos plegado. El gobierno de Felipe González a Bono le infligió golpes y nos aprobaron trasvases que recurrimos. Pero nunca nos pasó lo que ha pasado en esta última Semana Santa, que han aprobado un trasvase de 38 metros cúbicos de tapadillo. Por favor, hombre, por favor, después de inundaciones en Murcia. Hombre, no, vayan ustedes a los pantanos de cabecera, verán cómo están y cómo van a estar este verano, ya no digamos en otoño. Por tanto, el PSOE no ha conseguido todo lo que quería en esta tierra. Pero no se nos puede discutir que lo hemos peleado y en muchos casos hemos conseguido cosas. Y ahora lo que han hecho es, dicen, la guerra, se ha acabado la guerra del agua. No se ha acabado, dos no discuten si uno no quiere, claro. Pero el que ha dejado de querer pelear y pleitear y discutir somos nosotros. Pues lo mismo, porque a Cospedal le interesa mucho más la componente interna de su partido, y lo siento, porque me gustaría que fuera de otra manera que discutir con los suyos. Pero desde luego yo lo tengo muy claro. Y vamos a revertir la situación de los planes hidrológicos. Lo que está pasando con el agua es una vergüenza. Y lo que pasa es que ahora la gente está preocupada del paro, de la corrupción, y me parece normal, pero estos problemas siguen estando ahí y hay que abordarlos también. Dos preguntas muy rápidas y respuestas muy rápidas. Vamos, de hecho quiero plantear una ley similar a la de Aragón, que si allí ha sido objeto de unanimidad, aquí tendrá que serlo. Y si allí no se ha recurrido por el gobierno de ningún sitio, tampoco será aquí, Yo quiero fijar claramente las condiciones del agua de la región y a ver si son capaces ni mi partido ni el PP de recurrir lo que hagamos aquí, porque no lo han hecho en Aragón. Rubén, Voy a apostar, dos preguntas muy muchas rápidas. cosas, voy a apostar por una de empleo. Vino Pedro Sánchez hace unos días, el secretario general del PSOE, y entre los titulares que dejó fue el de reindustrializar el corredor. Una idea muy potente, pero es cierto que en los últimos años hemos visto que cerraban empresas, que se deslocalizaban, no digo los últimos años los 4, me refiero ya en una década larga. También se pusieron en marcha muchos polígonos, incluso con apoyo de la Junta, pero no se ha conseguido que se radiquen aquí esas empresas. Esto de reindustrializar el corredor, ¿de qué manera se puede conseguir? ¿Concreciones para conseguir que se...? Pues mire, le voy a decir lo que nos dijeron los grandes empresarios cuando nos reunimos con ellos, que de entrada hay que reunirse con ellos. Para ellos, el 40 o el 50% de la capacidad de reindustrialización depende de que arreglemos el problema que hablábamos antes de la energía. Este país está pagando muy cara la energía. No podemos competir en condiciones normales en el sector industrial si no abaratamos la energía. Por tanto, sí, depende del Estado y depende de políticas importantes del Estado. Depende de que haya suelo, por supuesto. Me lo va a decir a mí. Que me pararon nada más llegar al Cospedal un suelo industrial que ya tenía una factoría comprometida de Coca-Cola con 400 puestos de trabajo. Fíjese si me duele. Claro, hay que tener el suelo por si una empresa se quiere montar. No al revés. Buscar empresas y luego buscar el suelo, no. Por tanto, hay que tener suelo, hay que tener estímulo. Aquí llevamos desde marzo del año pasado, más de un año, sin tramitar una sola subvención a empresas. No es que lo que se ha recortado en sanidad haya ido a empresas, a emprendedores, que mentira. Desde marzo del año pasado. Por tanto, hay que hacer muchas cosas. Entre otras, yo quiero aprobar una ley de trámite único para que el que quiera establecer una empresa vaya por la vía rápida. Y además, aplicar una legislación que será la más barata de España en términos fiscales para crear una empresa. Alguien me dice, es que esto es derrochar. No se equivoque. Lo peor es que no haya empresas que no paguen impuestos. Prefiero que paguen poco al principio con tal de que luego terminen pagando más.
Roberto, de manera muy rápida. Sí, muy rápido. Se va a quedar en el tintero lo de cómo va a preparar esa ley para obligar a los medios privados a hacer los debates, lo cual estamos encantados, porque aquí es de forma voluntaria. No, a los privados no los meto. En los públicos. Podríamos obligar a los públicos, pero los privados creo en la libertad a todos los efectos y por tanto no puedo obligar a debates. No, es que los privados va a venir usted invitado. Sí, no crea. Hay algunos privados que no solo no me invitan, sino que me han maltratado mucho todos estos años. Decía usted antes que no se fiaba de esta televisión manipulada y medios comprados y demás. Yo le voy a decir que soy enemigo de las televisiones públicas per se, tanto la que hacían ustedes en la época de Barreda, que estaba casi igual de manipulada que la de ahora, y la de ahora que está súper manipulada. O sea, no voy a defender ni la de ahora ni la antigua así. El incendio de Guadalajara, por ejemplo, en su televisión, en la televisión de la época, no salió nunca. Eso no es verdad. Sí. Entonces, yo lo que voy a decir, por ejemplo, la televisión pública valió del 2001 al 2005 350 millones de euros, según el síndico de cuentas, la que sacó las cifras del síndico de cuentas. En el último año, 42 millones. Hemos reducido de 70 a 40, pero aún así me sigue pareciendo una salvajada. ¿no? 350 millones de euros al año, ¿no? 350 en ese periodo de 5 años. Claro, y usted me luego, lo compara con un solo año. En el 2008 son 74 millones. En el 2008 son 74 millones y en el 2014 son 42 millones. Aún así le digo que me parece una salvajada. 42 millones, imagínese 74 millones. Pero bueno, no es la pregunta esa. Digo, ¿no es mejor dedicar esos 42 millones, 70, 60, 50, 40, los que sean, a, por ejemplo, las urgencias de toda Castilla-La Mancha anualmente valen 14 millones y hemos estado en un tris de desaparecer cuando tenemos una televisión pública que solo le sirve al gobierno de turno, y lo digo así, lo siento, señor Paje, si usted no me cree, solo le sirve al gobierno de turno para hacer autopropaganda. ¿No habría alguna forma de regular para que no ocurra que llegue otra Barreda, otro Cospedal, otro quien sea, y no pueda manipular la televisión a su antojo o hacerla desaparecer? Con todos los respetos, Ricardo. Roberto, perdona. Nosotros manteníamos las urgencias y la tele. Por tanto, no comparemos. No, es que no es sin pagar, señor Paje. Pero no confundamos, es que lo mezclamos todo y esto no es jugar limpio con la gente. No lo digo por usted, pero lo hace el gobierno. Mire, ¿son necesarios 42 millones para Castilla-La Mancha independientemente me de las parece urgencias? bien la televisión pública. ¿Por qué? Porque una comunidad como la nuestra necesita de un mecanismo de información y de comunicación y de generación, incluso si quiere, de sentimiento regional. Perdone, le aseguro que los medios privados sobreviven casi todos con la publicidad pública. Y tan pública es esa publicidad que piden los medios privados, y serán algunos. No, la mayoría, y se dejan llevar por el dinero que le paga la administración, ¿eh? Le puedo asegurar de muchos medios, mire usted Guadianús aquí, ¿eh? Por favor, vamos a ser serios. Pagado todo con dinero público. O algunas cadenas que van de privadas, pero que son todo con dinero público. No nos engañemos. Prefiero un dinero público, transparente, controlado por los profesionales, a dinero de todos y yendo a beneficio y a bolsillos privados que juegan con la libertad de los privados, pero con el dinero de todos. No, por favor. No me compare, no lo puedo aceptar. La etapa de Jordi García Candó en Televisión de Castilla-La Mancha con la de Nacho Villa. No creo que vaya a encontrar usted un caso de manipulación más burda y más obscena que la de televisión pública de estos momentos. Es burda, pero antiguamente reconójame usted Señores, que no nos era tenemos que ir. Objetiva. Señores, nos tenemos que ir. Incomparable. Y antes de irnos, sí me gustaría que me hiciera una pequeña valoración de lo que está pasando en Andalucía ahora mismo. Y no sé si la irrupción de nuevas fuerzas políticas en las Cortes de Castilla-La Mancha después del 24 de mayo puede hacer que nosotros el 25 también estemos al baile de nos dan el sí, nos dan el no. En Andalucía se encuentra usted dos partidos, Podemos y Ciudadanos, que quieren mandar pero no gobernar. Están en un quiero y no puedo. No quieren retratarse, y yo creo que eso no es razonable. Yo creo que a la gente hay que dejarle claro, oiga, yo soy de izquierda, de derecha, soy de alto, bajo, identificarse. Porque jugar a la ambigüedad a la que están jugando antes y ahora, incluso a la hora de formar gobierno, me parece bastante peligroso. Yo creo que están jugando a un tactismo que ni en las antiguas escuelas políticas. Yo creo que no es regeneración política ese ejemplo que están dando, sobre todo en Andalucía, que está meridianamente claro quién ha ganado las elecciones y quién tiene que gobernar, ¿no? En otros sitios todavía pueden echarle siquiera a la lotería, pero es que aquí es una cosa como muy evidente. No me gusta ese planteamiento. Yo creo que los partidos que no saben de dónde vienen o que no saben cómo denominarse a sí mismos, es muy difícil que sepan a dónde van, ¿no? Pues ponemos aquí punto y final a esta entrevista que le hemos realizado al candidato al Partido Socialista a la Junta de Comunidades. Gracias a mis dos compañeros por acompañarnos, Roberto Mangas y Rubén Madrid. Y gracias también, por supuesto, a Emiliano García Paje por sentarse en esta mesa de este especial Elecciones con tres periodistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, de corazón. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a vosotros. Es mi obligación. Gracias a ustedes una vez más. Volvemos con más protagonistas y con más especiales elecciones porque todavía nos queda la semana que viene. Buenas noches.